de este día viernes, Consejería Bíblica Familiar, aquí juntamente con mi esposa. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí, como lo hacemos cada viernes, tanto en este programa como en el programa Entre Amigas que tiene mi esposa Marta al ratito, 1:30 de la tarde. Vamos a orar y vamos a empezar con la segunda parte de este tema, intimidad espiritual. Vamos a orar. Bendito Padre de la Gloria, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos regalas nuevamente en tu palabra, en tu presencia, para poder compartir con hermanos y hermanas en la fe lo que tú quieras que sea compartido, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es el que nos ha dado esta posibilidad de ser llamados salvos por fe, por toda una eternidad. Gracias porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por haber enviado tu Espíritu Santo, que es el que nos motiva, el que nos enseña, el que nos lleva cada día a crecer un poco más espiritualmente en el poder de Cristo. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo podamos concluir el día de hoy con este tema, intimidad espiritual, que ha sido de mucha bendición para algunas familias que han compartido, que lo han escuchado. Señor, te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén. Y la semana pasada, hermanos, cuando comenzamos con la primera parte, intimidad espiritual, hicimos esta pregunta a los matrimonios cristianos. No tanto cómo estaba su crecimiento espiritual individual, sino cómo estaba su crecimiento espiritual como pareja, como hombre, mujer, como esposo, esposa, que trabajan juntos no solo en el proyecto de matrimonio para ellos y la familia, sino cómo estaba ese crecimiento espiritual o esa intimidad espiritual de conocer el uno del otro, cómo estaba el Señor trabajando en tus vidas, en la vida de cada uno. Podemos tener una unión económica, emocional y hasta física, como debe tener cada matrimonio, pero muchas veces el matrimonio cristiano está solo espiritualmente. Pueden tener ministerios, pueden servir en la iglesia, pero muchas veces tanto el esposo como la esposa realmente no conocen cómo está la otra persona en cuanto a su crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un caminar diario queriendo parecernos cada vez más a Jesucristo. Esa debiera ser la motivación de cada varón, cada mujer cristiana. ¿Cómo está caminando mi esposo o mi esposa en el Señor? No para juzgar, no para condenar, sino simplemente para motivar que ese crecimiento cada vez, tanto del uno como del otro, cada vez sea más pronunciado. Vamos a empezar con esta segunda parte, entonces, intimidad espiritual para el matrimonio cristiano. Vamos a empezar hoy con los pasos prácticos. Y el primer paso práctico, así como lo decimos en cada prácticamente programa de consejería bíblica familiar, la comunicación es fundamental en el matrimonio. No solo comunicación en cuanto a los hijos, en cuanto a lo económico, en cuanto a cómo servir en la iglesia, en cuanto a cómo acomodar la rutina diaria para ese crecimiento familiar como familia cristiana, pero la comunicación íntima entre el varón, entre la mujer, debe haber una comunicación sincera también sobre los asuntos espirituales. Hay que apartar un tiempo cada semana. Estamos en pasos prácticos, amén, de intimidad espiritual. Usted debiera, como varón, como mujer cristiana, en su matrimonio apartar por lo menos unos 15 minutos semanales para poder hablar de cómo el Señor ha trabajado en sus vidas en esta última semana o en estos últimos 15 días. Dentro del crecimiento espiritual, los cónyuges deben poder hablar, necesitan poder hablar de lo que Dios ha hecho y hace en sus vidas, cómo ha trabajado la palabra de Dios en sus vidas, cómo ha sanado el Señor, o el atender a lo mejor una consejería bíblica, cómo ha sanado algún tipo de trauma que usted o su esposa haya tenido en el pasado. Eso es importante también.
Muchas veces llegamos al matrimonio como cristianos o después recibimos a Cristo y queremos comenzar a vivir una vida matrimonial como la Biblia nos indica, pero sabemos tanto el varón como la mujer que a lo mejor hay cosas que el cónyuge ha pasado en su adolescencia o en su niñez y lo dejamos como que bueno, ahí quedó, el Señor va a obrar en ello. ¿Sabemos realmente si el Señor o la palabra ha obrado en eso que mi esposa o mi esposo ha pasado a lo mejor 20 años atrás? Eso es algo que debemos hablar también en cuanto a estar atento, estar atento a lo que Dios está haciendo o ha hecho, a lo mejor en el último mes, el último año, en la vida espiritual de mi esposo, de mi esposa. Han sanado heridas, se han sanado heridas a través de la palabra o la consejería o a través de las predicaciones o a través de la oración juntos. De eso después mi esposa va a estar compartiendo. ¿Qué han hecho últimamente juntos para Dios? ¿Qué han aprendido juntos últimamente en cuanto a las cosas del Señor? ¿Le ha preguntado alguna vez a su esposo o a su esposa si realmente está desconectado de la presencia de Dios? Es tan importante entender y reconocer cuando el esposo o la esposa cristiana, usted nota que hay un cambio en él o en ella. Usted nota que ya la persona no lee la palabra. Puede ser a través de una prueba, puede ser a través de una discusión que hayan tenido, puede ser inclusive a través de algo que ha sucedido en la iglesia. ¿Cómo estamos conociendo lo que mi esposo o esposa cristiana está recibiendo en sus emociones? Porque lo noto diferente, la noto diferente. Hay una desconexión que yo estoy viendo que está teniendo en cuanto a las cosas de Dios. Eso hay que preguntarlo, también. Es parte de lo que el varón, la mujer cristiana necesita hacer, tanto el varón como cabeza de hogar espiritual y tanto la esposa cristiana como ayuda idónea para ese varón, para esa familia. Se necesita hablar de lo espiritual. Amén. Y uno de los 3 pasos que comentó el pastor al principio es escuchar. Ahora tenemos que entender que escuchar y oír no es lo mismo. Cuando oímos es simplemente estamos oyendo la conversación o lo que otra persona dice, mientras que el escuchar es estar atento. ¿Y cuáles son las claves para escuchar? Como lo mencioné recién, es estar atento a lo que la otra persona comenta o comparte. También influye el no condenar rápidamente las luchas o los errores de nuestra pareja. Muchas veces, generalmente no luchamos con las mismas pruebas o cosas en el camino, ¿verdad? Y como decimos siempre, tanto el hombre como la mujer ven las situaciones de diferentes maneras. Tenemos que mostrar compasión, mostrar misericordia y mostrar comprensión. Y vamos a leer un versículo donde nos habla de esto en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, que dice de esta manera: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si necesitamos compartir algo, y se necesita compartir, nadie de afuera va a poder sentir lo que estamos comentando o compartiendo como lo va a hacer nuestro cónyuge. Ahora, tenemos que ver que no tenemos que interpretar lo que nosotros decimos como si fuera la palabra de Dios. Generalmente, y un ejemplo, ¿verdad? Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Comparte que no tiene tiempo para orar en la casa, pero que lo hace todos los días manejando cuando lleva a los niños a la escuela o cuando va a trabajar.
y la otra persona, ya sea el esposo o la esposa, comentan algo y dicen no, eso está mal delante de Dios, eso no dice la palabra, Dios no te va a escuchar si lo haces de esa manera. Realmente, si decimos así, estamos haciendo o interpretando la palabra de Dios como nosotros lo vemos. Recordemos que no vemos las cosas de la misma manera. Otra de las cosas que incluye por decir así, esta amistad o esta intimidad espiritual en los cónyuges es orar sin cesar. Yo quiero leerle un comentario de un doctor también, ¿verdad? Pero cristiano, pastor que se ocupaba de consejería, y el nombre es Paul Tournier, en uno de sus libros, y dice: felices las parejas que reconocen y entienden que su felicidad es un don de Dios y que pueden arrodillarse con su cónyuge para expresar su gratitud, no solo por el amor que Él puso en sus corazones, los hijos que le han dado o las alegrías de la vida, sino también por el progreso de su matrimonio que Él lleva a cabo por medio de la dura escuela de la comprensión mutua. Y es difícil muchas veces comprenderse como esposos y esposas, pero no es imposible. Otra de las cosas que tenemos que ver, que la oración conjunta construye la intimidad espiritual del esposo y la esposa. Es, como lo decía el pastor el programa pasado y ahora, ¿verdad? La oración conjunta es algo primordial en la pareja cristiana y muchas veces lo podemos aplicar también si nuestro cónyuge no es cristiano, si nuestro cónyuge no comparte la misma fe. Yo pienso que nadie puede negarse al hecho de decir: ¿por qué no nos tomamos de las manos y oramos para que Dios nos bendiga en este día, para que bendiga a nuestros hijos, para darle gracias a Dios por todos los que tenemos, como comentaba recién el libro, ¿verdad? El comentarista. Así que es importantísimo la oración conjunta en el matrimonio. Amén. Y otro paso práctico que nos gustaría darles para aquellos matrimonios que a lo mejor tal vez uno de los dos dice: a mí no me gusta orar con mi esposa, mi esposo tomados de la mano, me da vergüenza o no sé cómo hacerlo. Bueno, un paso práctico para comenzar, por lo menos de alguna manera, a orar delante del Señor. Si no pueden orar juntos, oren el uno por el otro diariamente. Se puede tomar ese compromiso de decir: a partir de mañana, 5 minutos en la mañana, yo en la pieza, tú si quieres a lo mejor en el living comedor o mientras vas camino al trabajo o en algún break en el trabajo, tomar el compromiso de orar el uno por el otro, aunque no lo hagan juntos. Lo que va a pasar con eso es que con el tiempo, realmente, cuando ustedes empiezan a compartir el uno con el otro lo que Dios les ha mostrado, o lo que les ha mostrado la palabra de Dios mientras estaban orando o leyendo, bendiciendo a su cónyuge, cuando empiezan a compartir lo que Dios les muestra en esos minutos de oración diaria por el otro, es muy importante que comience un tipo de intimidad espiritual, y el próximo paso, estamos seguros de que el Señor va a permitir que puedan comenzar a orar juntos. A alguno de los cónyuges hay veces que no tiene facilidad de palabra al orar. Hay veces que el matrimonio a lo mejor no saben cómo hacerlo. Nos han dicho a veces: pastor, nosotros, ninguno de los dos habla mucho, ninguno de los dos es de compartir mucho. Bueno, pueden comprar un libro a lo mejor de oraciones cristianas, bíblico, por supuesto, para diferentes ocasiones. Por supuesto que esa lectura de las oraciones que hagan tiene que ser una base, un principio, para que en el futuro ustedes puedan orar simplemente delante del Señor sin tener que leer nada. Pero es un comienzo. Lo que sí recomendamos,
que si usted tiene un libro de oraciones y lo leen juntos para bendecirle el matrimonio, la familia, los hijos, el trabajo, la casa, lo que fuera, por favor no lo tomen como una rutina la misma oración. Recordemos que allá en Mateo 6:7 el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que no hagan como los gentiles, que ellos, los gentiles, por sus repeticiones, por creer que repetían lo mismo delante de Dios, sus oraciones iban a ser contestadas. Lamentablemente tenemos, ¿verdad? Conocemos bastantes religiones tradicionales que utilizan la oración de esa manera, pero no es bíblica. Si usted necesita para comenzar, o como matrimonio cristiano recién han llegado a Cristo, si necesita una guía para poder orar juntos, puede comprar un libro de oraciones bíblicas, evangélicas, cristianas, por supuesto, ¿verdad? Tenga mucho cuidado lo que compra. Sería ideal que algún pastor o algún líder o alguien en la iglesia cristiana evangélica lo pueda guiar o la pueda guiar para ver qué libro es el que compran. Pero pueden empezar de esa manera, leer juntos, a lo mejor un párrafo cada uno, o uno de ustedes lo puede leer y después simplemente un amén, o gracias Señor por este día, amén. El tema, hermanos, es comenzar a construir una intimidad espiritual a través de la comunicación con el otro y a través de la rutina, que no es una rutina, pero del compromiso diario de la oración del uno por el otro. Amén. Y otro consejo, ¿verdad?, para esta intimidad espiritual en el matrimonio es el estudiar la Biblia juntos. Nosotros muchas veces, ¿verdad?, durante la semana lo practicamos con mi esposo y no hay nada más lindo que abrir la palabra de Dios, leer un versículo, 2, 3 o lo que sea y comentar. Hay tanta riqueza en como cada uno de nosotros interpretamos la palabra de Dios. Se forma un vínculo tremendo, como lo recordamos la semana pasada. La palabra nos dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil o no se rompe nunca. Si nosotros estamos unidos entre nosotros como familia, pero aparte estamos unidos juntos al Señor, puede llegar a formarse una relación tan estrecha, los tres, el Señor y nosotros como cónyuges, que no va a ser fácil que el enemigo pueda destruir esa unión. Amén, amén. Y el último punto práctico en cuanto a intimidad espiritual, adoren a Dios y sirvan juntos en la iglesia. Es tan triste, hemos visto tantas veces con mi esposa, varones, mujeres, casados delante del Señor, pero que a lo mejor su esposo o su esposa no los acompañan en la fidelidad a las cosas de Dios, en el deseo de crecer. Y una de las maneras que se puede servir juntos en la iglesia, no hablemos a lo mejor de algún ministerio, porque hay veces que uno de los dos en el matrimonio cristiano a lo mejor no tiene el tiempo, no está dispuesto todavía, no está preparado todavía para servir, pero por lo menos que disfruten la adoración, la música, que adoren juntos la adoración que nos lleva a la presencia de Dios. De alguna manera, ya sea que alguno de los a lo mejor toca un instrumento o canta, o simplemente que juntos en el servicio puedan levantar manos delante de Dios, adorar juntos, que pueda uno al otro verse realmente, tener esa intimidad con el Señor a través de la alabanza y la adoración. Entonces, adorar juntos a Dios es un punto clave para el comienzo de esa intimidad espiritual como matrimonio cristiano. Amén. Otra de las cosas, poder participar como voluntarios en diferentes ministerios o actividades de la iglesia. Generalmente en todas las iglesias, ¿verdad?, se hacen eventos para los matrimonios, para los jóvenes, las mujeres, fuera lo que fuera, de poder comprometerse los dos. Muy bien,
vamos a estar en ese lugar y vamos a ayudar con la inscripción o para repartir cosas o materiales que se tengan que repartir. No podemos apreciar así, ¿verdad?, cuando lo escuchamos, la importancia y cómo nos fortalece el vínculo entre los matrimonios el trabajar para el Señor. No hay nada más lindo que compartir la fe que uno tiene y ponerla por obra. Y no solo para uno como persona, ¿verdad?, o como matrimonio, sino para nuestros hijos, si es que los tenemos. ¿Cómo ven ellos nuestro servicio al Señor? Como decía el pastor, muchas veces vemos matrimonios que el padre va un día a la iglesia y la madre va otro día, pero nunca los ven juntos trabajar para el Señor. Así que luchemos por lo que queremos, por la sanidad y para la construcción de nuestra familia, y hagámoslo juntos. Amén, amén. Y yo queremos ir ya cerrando este tiempo de intimidad espiritual, segunda parte. Yo quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 19. Y aunque el contexto de lo que vamos a leer en el 19 comienza en el 14, a través del apóstol Pablo, pero yo quiero enfocarme en el 19 principalmente para aquellos varones, mujeres cristianas que en su matrimonio dicen o piensan que nada puede cambiar de lo que fue hasta este momento. El versículo 19, 3:19 de Efesios, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así como Pablo oraba por las iglesias que él había fundado, de alguna manera tu oración va a bendecir la vida de tu esposo, de tu esposa, para que el cambio se produzca en esa intimidad espiritual matrimonial. Cuando Pablo dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está hablando de la santificación del cristiano, está hablando del cambio que cada varón, mujer, matrimonio cristiano debiera experimentar constantemente. No podemos estar, hermanos, igual hoy que hace un año atrás, o 5 o 20 años atrás, como matrimonio creyente. Tenemos que empezar a construir esa intimidad espiritual, y eso es trabajo del varón y de la mujer. Tenemos todas las herramientas, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos el sello del Espíritu Santo. Ahora simplemente es poner en práctica lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón a través de su palabra. Así que vamos a terminar con esta oración. Si usted ahí donde está le ha pedido al Señor que su intimidad espiritual con su esposo y esposa creciera, si usted le ha pedido al Señor que su esposo o esposa cristiano tenga más discernimiento junto con usted para crecer juntos espiritualmente, yo quisiera hacer esta oración por ti. Si estás escuchando, te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y yo quisiera orar por tu matrimonio. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el matrimonio. Te damos gracias por el matrimonio cristiano, Señor, que tú has preparado para que te sirva en la iglesia de Jesucristo. Señor, te damos gracias por hacernos criaturas destinadas a la intimidad espiritual, emocional y física. Señor, en acuerdo con mi esposa, te pedimos, en el nombre de Jesús, que tú ayudes a partir de este momento a cada matrimonio a que puedan parecerse más a Cristo y que puedan construir una intimidad espiritual que les haga reflejar cada día el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te pedimos que tu palabra, que la oración y que cada comunidad cristiana pueda ayudar a este matrimonio, a esta persona que está escuchando y que quiere cambiar su intimidad espiritual. Te pedimos que les des las herramientas para poder ayudarlos en su crecimiento. Te damos gracias, Padre, en el nombre
y el poder y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos encontramos la semana próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones.